Muchas gracias, licenciado. Buenos días, primeramente, licenciado, compañeros. Haciendo un recordatorio de lo que es el ITGB, vamos a decir que el ITGB es un impuesto que grava toda transferencia gratuita de la titularidad o propiedad de un bien inmueble o mueble realizada entre personas naturales y jurídicas. Se puede hacer entre personas vivas o por causa de muerte. Pasamos a la diapositiva directamente sujeto. Ya, el sujeto pasivo, según la ley 843, en el artículo 100 nos dice que el sujeto pasivo va a ser las personas naturales o jurídicas que se beneficien del hecho del acto jurídico, eh, que da, eh, que da origen a la transmisión de dominio. En este caso van a ser los hijos, hermanos, cónyuge, en caso de las herencias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el sujeto activo. En acá va a estar el sujeto activo va a ser de la relación jurídica tributaria, va a ser el Estado a través de la gobernación. Esto de la gobernación de cada departamento, ya que en la ley 154 ya cada departamento sacó una ley de acuerdo a este impuesto. Siguiente diapositiva. El nacimiento del hecho imponible. Esto se dará en las transmisiones si se producen por el fallecimiento, o sea, cuando ya mueren, ¿no? Dos, en las transmisiones a título gratuito o oneroso. Y tres, en otros casos. Siguiente, por favor. A las alícuotas del impuesto, compañero, por favor. A la diapositiva 15. Ya, las alícuotas del descendiente, volviendo a reiterar, van a ser, hay tres opciones, ¿no? En la que es, en la A, en la ascendiente, descendiente y cónyuge, que es del 1%. El B, hermanos y sus descendientes, el 10%. El inciso C, otros colaterales, legatorios y donatorios gratuitos, el 20%. Y muy aparte, es lo que es el IT, el 3%. Bueno, ¿quiénes están exentos? Tenemos 4 casos, los cuales primero es los gobiernos central, los gobiernos departamentales, las municipalidades y las instituciones públicas, como lo vemos en los anexos. Como punto 2 o inciso B, también están exentos las asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen un fin de lucro, o sea, no buscan ganar dinero. Estas fundaciones igual están exentas, tales como religiosas, ya sea iglesias o caridad, claramente respaldada por sus estatutos que consideren este tema. Como inciso C, tenemos a los beneméritos de la patria. Estos pueden ser, como por ejemplo, los de la Guerra del Chaco. Estas personas también están exentas. Después tenemos el inciso D, indemnizaciones por seguro de vida.
Bueno, Compañera, ha ¿quiénes dicho pagan? cuatro casos está comparando. ¿A qué se refiere con cuatro casos está comparando? No he entendido. Son cuatro, según la ley, hay cuatro, em, Buscan la ley, no sé, aquí cuatro casos, no entiendo. según la ley hay estos cuatro incisos, los cuales están exentos de este impuesto al licenciado. Ya, ok, está bien, continúen. Bueno, ¿en quiénes pagan este impuesto? Como ya lo dijeron en el sujeto pasivo, son las personas naturales y jurídicas que se beneficien con la transmisión gratuita de bienes sujetos a este registro. También los que realizan las transmisiones de bienes a título de venta a herederos forzosos y o de la esposa. Bien, ¿dónde se paga? Según la ley 843, título 11, artículo 11, nos dice que la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto se puede realizar en cualquiera de los bancos autorizados que estén ubicados en la jurisdicción del domicilio del causante, donante o enajenante. Y en las localidades donde no existan bancos, la presentación y pago se efectuará en las colectorias, que serían las subalcaldías del Servicio de Impuestos Nacionales. Siguiente, por favor. Los plazos de pago. En el caso de las sucesiones hereditarias, eh, que es cuando la liquidación se produce por causa de muerte, el plazo para la presentación del formulario oficial y pago del impuesto será hasta 90 días de la fecha en la que se dicte la declaración de herederos o se declare válido el testamento, con actualización del valor al momento de pago. Y en el caso de las transmisiones gratuitas entre vivos y venta a herederos forzosos, se liquidará y emposará sobre la base de la declaración jurada, que será efectuada en el formulario oficial en el que se detallen todos los bienes por los que se paga el tributo, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha del nacimiento del hecho imponible. ¿En qué formulario se declara? Son dos formularios, las cuales son el formulario 692. Esto es para, para inmuebles. La siguiente diapositiva. El siguiente formulario es el 695 para vehículos, acciones, cuotas de capital y otros. El impuesto a las sucesiones y gratuitas de bienes se paga siempre a otro impuesto. A otro impuesto es el impuesto a la transmisión. Es el formulario 430. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos el cuadro comparativo donde podemos ver
cada objeto de cada departamento. Estábamos mencionando que no son los mismos debido a que tienen distintos detalles cada departamento. Les voy a dar a conocer el de La Paz, que nos dice, ya que no se nota en la imagen, nos dice, un momento por favor, la presente ley tiene por objeto la creación del Departamento de la Transmisión Gratuita de Bienes de la jurisdicción del Departamento de Beni, perdón, del Departamento de La Paz, donde las sucesiones hereditarias y donaciones de bienes inmuebles incluyen acciones, cuotas de capital y derechos sujetos a registro público. De de Cochabamba les voy a dar a conocer también que en el marco de lo dispuesto por los artículos 300, párrafo 1, número 22 y 3, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado, en el artículo 7, en el inciso A de la Ley número 154 del 14 de julio de 2011, créase el impuesto departamental de transmisión gratuitas y donantes de bienes inmuebles, acciones, cuotas de capital y de derechos sujetos a registro. La diferencia entre estos objetos de las leyes departamentales es que en La Paz nos establece el impuesto por acciones o cuotas de capital y donaciones. En Cochabamba nos habla sobre que existen varios artículos también relacionados y también conjunto con con la Constitución Política del Estado. Y el objeto de Santa Cruz nos habla sobre igualmente que grava las sucesiones hereditarias y actos jurídicos en el hecho por los cuales se transfiere gratuitamente la propiedad de bienes inmuebles. En Beni y Pano, el objeto tiene por objeto la creación del Departamento de la Transmisión en la jurisdicción de Beni, igual que transfiere gratuitamente la propiedad de bienes inmuebles es sujeto al registro público. Y en Chuquisaca nos habla sobre igual la creación del impuesto departamental, en las cuales se transfiere gratuitamente la propiedad de bienes inmuebles sujetos a registro público. En el departamento de Oruro y Potosí, el objeto del impuesto es igual, que se grava la sucesión hereditaria y donación de bienes inmuebles sujetos a registro público, los cuales se considera también como bienes muebles a las acciones o cuotas de capital, como anteriores departamentos. Al igual que el de Tarija, se crea el impuesto departamental de transmisión, que grava la transmisión gratuita de bienes inmuebles sujetos a registro público. La comparación de los 9 departamentos en Bolivia es la alícuota, que es la misma para los departamentos, ascendentes, descendientes y cónyuges el 1%, hermanos y sus descendientes 10%, y otros colaterales, legatarios y donatarios gratuitos 20%. Estas alícuotas también se aplican independientemente del ITE. Bien, podemos continuar con los formularios, compañeros. Bueno, en los formularios ya presentamos de cómo era en el impuesto, pero ya lo llenamos. Entonces, lo que vamos a compartir es el, el formulario del departamento de Santa Cruz.
Esto también ya lo vimos, que era el llenado del formulario, pero de la ciudad de La Paz. Aquí, como pueden ver, ya también lo explicamos, que es similar las, a los demás formularios. Y aquí podemos ver de igual manera el formulario, pero ya del departamento de Santa Cruz, cuál sería el IDTGB. De igual manera se llenan es el llenado similar a los anteriores formularios. Esto es para inmuebles. Y esto es para cuotas de capital, vehículos y otros. Este también tiene otro formulario, ya que son diferentes. Es el 695, que es para vehículos. Aquí pusimos el ejemplo de vehículos. Bien, ahora podemos darles un caso en el que podemos notar ciertos aspectos. Bueno, según la resolución de recurso jerárquico, los sujetos pasivos en este caso van a ser 6 hermanos, quien van a ser los cobradores de la herencia ab intestato. Bueno, los fundamentos de la administración tributaria nos dice de parte de Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, quien representa a una señorita Rita Maldonado, nos habla de la impugnación del recurso de alzada. Nos dice que los requisitos para el ITGB son de cumplimiento obligatorio, como hacer la notificación y comunicación a la Dirección General de la Renta Interna actual, Servicios e Impuestos Nacionales, para que conozca el proceso civil voluntario para la declaratoria de herederos y que concluyan el monto del cobro del impuesto. Podemos decir que entonces, como no hubo la notificación ni la comunicación por parte de los herederos en este caso, ni tampoco la sentencia en estados judiciales respecto al proceso civil, ya que simplemente se apersonaron ante la administración tributaria para solicitar la prescripción del ITGB. Al no tener conocimiento del proceso ni de la resolución judicial, no realiza la determinación del monto a pagar, ni posteriormente el cobro de impuesto a pagar. Como consecuencia, incumplen los requisitos exigidos y corresponde realizar la determinación y el cobro del ITGB. Ahora, se vulnera el principio de jerarquía normativa según la Constitución Política del Estado y corresponde aplicar la norma de mayor jerarquía, donde establece que no prescribirán las deudas por daños al Estado. Estos herederos incumplieron con el pago efectivo del ITGB y simplemente dejaron transcurrir el tiempo con malas intenciones de no pagar el impuesto para beneficiarse de una supuesta prescripción sin cumplir los requisitos. En cuanto a su solicitud de prescripción, fue solo plasmada en un memorial de 2011. Esto hecho generador, por lo que no tiene la determinación o cálculo de la deuda tributaria por el ITGB, como no existe ningún actuado administrativo para oponer la prescripción de una sanción tributaria, entonces esta prescripción es una excepción y no una acción. Ahora, podemos decir que la prescripción, para dar un paréntesis, es el plazo de tiempo del que dispone la administración para reclamar al contribuyente, al sujeto pasivo en este caso. Como otro paréntesis que les voy a decir sobre el recurso de alzada significa es la vía que tiene el contribuyente para impugnar un acto definitivo de las administraciones, por ejemplo, de las resoluciones. Ahora, otra duda que tiene, que es impugnar, solicitar la nulidad de una decisión oponiendo razones que demuestren que es injusta o ilegal. Como fundamentos de la resolución de recurso de alzada, tenemos que declara prescrita lo que dice la administración tributaria para determinar o cobrar el ITGB a los 6 hermanos. Los hermanos han solicitado la prescripción del ITGB en el año 2011, después de haber pasado más de 20 años después del hecho generador, que fue el 1997.
Según la documentación adjunta por los 6 hermanos, fueron declarados herederos forzosos ab intestato, lo que les mencionaba, o sea que no ha habido un testamento y se inicia el hecho generador del impuesto con el objeto de establecer el cumplimiento de la norma legal aplicable y el inicio del cómputo de prescripción, hecho ocurrido en el 15 de enero de 1987, según testimonio original. Después de la declaración de herederos que fue emitida el 15 de enero de 1987, la fecha de pago concluyó el 15 de abril de 1987. No habiéndose realizado este pago correspondiente, se determina el inicio de término de la prescripción a partir del 1 de enero de 1988, o sea, al año siguiente, concluyendo el 31 de diciembre de 1992. Ahora, considerando que el término de prescripción fue de 5 años conforme al artículo 52 de la Ley 843, causas de suspensión e interrupción, los 6 hermanos no comunicaron a la Administración Tributaria sobre el fallecimiento de sus padres, así como la existencia de la resolución de declaratoria de herederos, y por eso no corresponde que el término de la extinción se amplíe por 7 años, de acuerdo al artículo 52 del Código Tributario. Bajo este término de prescripción concluyó el 31 de diciembre de 1994 y lo que acredita que desde el 1 de enero de 1988 al 31 de diciembre de 1994, el sujeto activo, que es el fisco, la gobernación, no determinó una deuda tributaria. No existe una obligación tributaria, mucho menos alguna prórroga ni otras facilidades de pago. Por lo tanto, la Administración Tributaria, como acreedor del impuesto y sus facultades que le fueron otorgados, pudo haber comunicado y haber coordinado para que existiera el cumplimiento de someter a los beneficiados a un procedimiento de actualización con el sistema de impuestos nacionales para controlar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ahora, al haber transcurrido los 7 años sin que la Administración Tributaria actuara determinando la deuda tributaria del ITGB, se revoca. Los alegatos de la Administración Tributaria, en este caso la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rita, expresó que bajo resolución administrativa de presidencia presentando memorial el 19 de marzo del 2013, la parte administrativa debe presentar una prescripción a los 4 años para determinar obligación tributaria e imponer sanciones, pero en este caso no fue presentado el acto administrativo y que ahora la prescripción no extingue la obligación tributaria, sino hace valer su derecho al cobro del impuesto. La administración tributaria, en resumen, no ejerció sus facultades dentro del término legalmente establecido, por lo tanto, no corresponde aplicar la normativa. En consecuencia, se deja sin efecto su resolución declarando prescritas las facultades de la Administración Tributaria para la determinación del ITGB en el año 1987. Todo esto podemos relacionarlo en el Decreto Supremo 21789 de diciembre de 1987 del reglamento de impuestos a las sucesiones y las transmisiones gratuitas de bienes en el artículo 12. Bueno, eso tenemos como caso y finalizamos con esto. ¿Alguna pregunta tal vez? A ver, yo quisiera previamente, a ver, que la compañera dijo cuando hablaron de lo que habían comparado con otras leyes, que habían diferencias. Quiero que especifique puntualmente cuáles son esas diferencias. Es más que todo, licenciado, la interpretación que se tiene, ¿no? Porque todos tienen el mismo objetivo, que es
se transfiere gratuitamente la propiedad de bienes inmuebles sujetos a pasivo al registro público. Todos los departamentos tienen ese mismo objetivo. Claro, pero quiero escuchar, pues, compañera, ¿cuáles son? Si me va a decir así, sí, hay no me dice nada, me la está charlando. A ver, ¿qué ha leído? Sobre todo quiero escuchar la de Santa Cruz, a ver. Porque si no me la está charlando, sí, hay diferencias. ¿Cuáles diferencias? ¿En qué? El alcance, compañera, quiero saber. Porque no me está diciendo nada. ¿De qué hay diferencias? Sí, ya está bien, hay diferencias, no es igual. Yo les he dicho el primer día, no es igual, ¿verdad? O sea, no íbamos a suspender la exposición la última clase si me van a decir lo mismo que yo les he dicho. Hay diferencias. Quiero saber cuáles, en qué, por qué. ¿Es o no es lo mismo? ¿Quién estaba hablando? ¿Quién la compañera? ¿Su nombre? Reina Irusta, licenciado. ¿Usted es cómo? Reina Irusta. Irusta. Ya, muy bien, Irusta. A ver, explíquenos, compañera. Por la verdad, de la diapositiva no puedo leer nada. Puede ser licenciado en el hecho generador, en la base imponible o del cálculo que es de lo que se cambia. Ya, perfecto. En realidad esos son los tres artículos centrales de todas las leyes departamentales. Son tres artículos nomás. La primera ley es de Santa Cruz o la de Cochabamba, la primera. Sí, licenciado. La primera es la de Cochabamba, la segunda es la de Santa Cruz y la tercera es la de La Paz. Ya, perfecto. A ver, ya, está bien, explíquenos los alcances. Pero compañero, yo por eso hemos suspendido la clase, la exposición última clase, por les he dicho, a ver, quiero que me comparen, por lo menos el eje troncal. El hecho imponible de Santa Cruz es distinto a los demás. ¿Está bien o está mal lo que ha hecho Santa Cruz? Nadie ha impugnado de inconstitucionalidad o tienen, para muchos, pueden hacerlo. No lo hemos leído, ¿verdad? Ya, a ver, explíquenme, se ha hablado del tema del estudio de caso que ahorita nos han mostrado. A ver, explíquenme puntualmente. El tema trata de prescripción, porque están metiéndose más que, si bien, a ver, quiero que desglosen. El caso habla de la prescripción. Ya expliquen desde cuándo se computa la prescripción según el tribunal y desde cuándo se computa la prescripción según el fisco. A ver, y se trata, yo les explico, compañeros, se trata cuando alguien se hace declarar heredero. En este caso es de juzgados. Antes los juzgados de instrucción hacían procesos voluntarios donde una persona aceptaba la herencia y sacaban una resolución, no sentencia, pero la sentencia es emergente de un proceso. Esa es una resolución definitiva, por supuesto.
Ya. Entonces, ahora ya no lo hacen los juzgados, ahora lo hacen las notarías de fe pública. Ya. Entonces, yo, por ejemplo, les he dicho, yo soy notario, hago aceptaciones de herencia. Ya. Hay la discusión en ese proceso es desde cuándo se computa la prescripción del ITGB. Aclárenos, así, desglose. El fisco, ¿desde cuándo computa y desde cuándo computa el contribuyente? ¿Y cuándo ha dicho que se computa el fisco? A ver, eso es para que entendamos, porque les digo, si me la cuentan así de rápido, yo sé que sus compañeros, yo le pregunto a uno, ninguno entendió nada un minuto del estudio de caso. Ni siquiera se detienen a explicar, señores, en qué consistía el proceso. Conozco este tipo de procesos y saben que ahorita yo tampoco les entendí, pero yo les explico, así trata. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué dice el fisco? A ver, Quispe. Quispe, le escucho. Roque. Licenciado, Ok, compañera, le escucho. licenciado Crespo le habla. Disculpe, los hermanos, quienes son los sujetos pasivos, han solicitado recién en el año 2011 su prescripción. Ha pasado 20 años después de haber realizado el acto de herencia. Entonces, La estos, aceptación de herencia, ya. sí, ¿Desde cuándo computa el entonces, fisco? a ver, un Ya se han segundo. declarado, ellos se han declarado el año 2001, el año 91. Han hecho el proceso de aceptación de herencia. Y el año 2011 han pedido la prescripción. Aquí el primer elemento es desde cuándo computa. El segundo, bueno, eso yo lo voy a explicar porque se trata de si la prescripción es acción o excepción. Es un tema netamente jurídico. Pero lo que ustedes tienen que saber, ¿desde cuándo se computa? Desde el 15 de enero de 1987, que ha sido ¿Es 15 de enero de cuándo? de 1987. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Han hecho la declaración los herederos que han hecho, o sea, su declaración ellos han hecho en 1987 y tenían Ya. un plazo hasta el mes de abril del mismo año para poder pagar el impuesto o por lo menos dar a conocer, o pronunciarse ante la administración tributaria. Y no vino realizado ese pago correspondiente, se ha determinado que el inicio de la prescripción a partir de el año siguiente, donde tenía que concluir el 31 de diciembre del año 1992, donde ha pasado unos 5 años para el ¿Quién, término de la prescripción. ¿Quién decía eso? Pero acláreme. En el artículo 52 de la ley No, ¿quién 843, alegaba eso? ¿El contribuyente, el tribunal? ¿Quién alega eso? ahí alega la administración tributaria. ¿Eso dice la administración tributaria? Sí, los fundamentos perdón, del recurso de alzada, licenciado. Eso dice el tribunal de alzada. Sí. ¿Qué dice el fisco? Que en cuanto a su solicitud, que fue en ese memorial de 2011, el hecho generador por lo que no tiene la determinación o cálculo de la deuda tributaria por el TGB, como no existe ningún actuado administrativo para poner la prescripción de una sanción tributaria, esta prescripción es una excepción y no una acción. No se ha terminado, no se ha concluido. A ver. No, la acción y excepción son dos cosas. A ver, no te metas a tocar acción y excepción, como acción o como excepción. Explícame desde cuándo computa el fisco, así de sencillo. Licenciado, se computa desde el momento que nace la deuda y que el acreedor tiene derecho a reclamarla. Ya, ¿desde cuándo es eso en este caso?
O sea, a ver, me están diciendo el argumento del contribuyente, ¿verdad? O sea, no había que... Yo, miren, a todos los grupos, yo les, saben que encontrar un caso sobre un impuesto, hay que entenderlo además. Hay que entender qué es el problema de fondo. Yo les digo, no es poner el internet del impuesto, el primero que aparece, este lo tomo y lo leo, lo expongo y ni siquiera he entendido de qué trata, ¿no ve? O sea, si no entiendo el caso, señores, si no es claro inclusive lo que dice el tribunal, entonces no sirve pues la resolución. No nos sirve como estudio de caso, no aprendemos nada. Un día a ustedes les he dicho como contadores, ¿para qué nos sirve este tema, no ve? Nos sirve a los abogados, nos sirve a los contadores, auditores que trabajamos en materia tributaria, porque son precedentes, es jurisprudencia, es saber cómo han razonado los tribunales en otros casos que pueden ser parecidos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se pretende con este ejercicio. Y si ponemos fallos que no los entendemos y copiamos un par de partes de ahí y repetimos sin saber qué dice o por qué lo dice, sin comparar con la norma, no sirve de nada que leamos fallos, señores. Les digo esto porque un día ustedes van a buscar fallos, yo les apuesto, van a buscar fallos del trabajo que están realizando. Y es bueno encontrar un fallo y decir, bueno, lo que estoy haciendo está bien. A ver, en todos estos casos, yo específicamente este caso no me lo han pasado, pero en todos estos casos, señores, les he dicho, habían procesos voluntarios donde alguien se hacía declarar heredero, antes en la vía judicial, ahora en la vía notarial, como ya he mencionado hace un momento. Resulta que los tribunales, los juzgados de instrucción en lo civil, declaraban a alguien heredero, pero no notificaban a nadie, solamente se notificaba al heredero. Lo mismo que yo como notario, alguien viene, el heredero, le instituyo, acepta la herencia, le instituyo como heredero forzoso ab intestato, y resulta que él nunca le comunico yo al fisco. Tampoco el juzgado le notificaba al fisco, porque es un proceso voluntario. Quien se apersona es la persona que está solicitando. ¿Ya? Entonces, estos señores agarraron la resolución y se la guardaron, la tenían ahí en su casa. ¿Se dan cuenta? Y resulta que cuando vos, ¿qué tienes que hacer para instituirte heredero de un bien inmueble? Vos te haces declarar, aceptas la herencia primeramente, luego tienes que ir a pagar el impuesto, tienes que irte a liquidar, tienes que pagar 2 formularios, ¿verdad? El formulario en La Paz, el formulario 1, que es ante la gobernación, y el otro que es el formulario 430, que es ante impuestos nacionales. ¿Ya? El que paga impuestos nacionales es el impuesto a la transferencia. El otro es el 1%, que es el impuesto a la sucesión, en realidad. Pagas esos 2 impuestos, 2 formularios, y lo llevas al notario, junto con la resolución, sea judicial o notarial, donde el cual te instituyen heredero forzoso ad intestato. Agarras eso, el notario lo protocoliza, tu pago de impuestos, los 2, más el formulario, más la resolución de aceptación de herencia. Y sale una escritura. Esa escritura se la lleva a derechos reales y recién se inscribe. Ya. Ahora, cuando, por ejemplo, cuando estamos en este tipo de procesos, ¿qué hicieron ellos? Aceptaron la herencia y nunca pagaron el impuesto. Puede ser, hay gente que hace así, se ha olvidado, lo dejó, todo eso. Y resulta que después de años, cuando vas a liquidar el impuesto, te quieren cobrar la multa de los años que no has pagado, que pueden ser 10, 20, 30 años. ¿Me entienden? Yo tenía un cliente que tenía hace 20 años, había declarado heredero. Cuando iba a sacar la liquidación, la salí una suma, decía la persona, más que lo que cuesta el terreno. Es una suma alta, altísima. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos, inclusive en la práctica ahora? En la práctica ahora, cuando se han declarado en la vía judicial, como no hay registros de la vía judicial, se vuelven a hacer declarar en la vía notarial.
para no pagar todo ese impuesto. Ya, pero ese no es el caso. En este caso particular, esta persona dijo, no, no me pueden liquidar tanto, es mucho, y planteó prescripción. El fisco alegaba, en toditos estos casos alegaba, primero, nunca me han notificado a mí ninguna resolución del fisco, del juzgado. No me puede correr prescripción si yo no sabía. Y como eso, había miles de casos, señores, miles, millones, todos los casos eran así. Así es el procedimiento. El procedimiento es sencillo. Tú eres heredero, presentas tu certificado de nacimiento, de función, todo eso. El juez verificaba y sacaba una resolución donde instituía heredero. Así de sencillo. No se corría traslado a terceros, al fisco, no se notificaba, no, nada, así. Tú esa resolución, ibas, pagabas los impuestos a la sucesión, el impuesto a la transferencia, lo protocolizabas ante un notario y lo llevabas a derechos reales. En este caso nunca lo pagaron los impuestos. Entonces el fisco dice, yo nunca me he enterado. Aquí el tema está, ¿desde cuándo corre la prescripción? Han querido tocar los compañeros prescripción, perfecto, es su caso de prescripción. Tiene un caso de prescripción aquí en el fondo. Prescripción del ITGB. ¿Cuándo corre la prescripción? Impuesto decía, ¿cómo me puede correr la prescripción de algo que no conozco? Nunca me han notificado a mí con esa resolución. Ningún juzgado en toda Bolivia nunca me ha notificado con resolución alguna. Conozco este caso ha sido un tema de mucha discusión en impuestos nacionales, porque justamente cuando salió el primer proceso yo era gerente jurídico de impuestos nacionales. Teníamos ese problema. ¿Cómo nos puede correr? Y ¿saben qué? Aquí hay un razonamiento jurídico, legal. Me corre la prescripción, por ejemplo, en declaraciones juradas o en otros actuados. ¿Por qué me corre la prescripción? Porque la declaración jurada la ha presentado el contribuyente. En este caso no ha presentado nada, nunca nada. ¿Me entienden? ¿Cómo puede correr la prescripción si tú no te enteras? Era el primer tema. El segundo tema en cuestión estaba en que cuando hablamos de acción o hablamos de excepción, y eso les voy a explicar algo que entiendan muy facilito. En materia tributaria, la prescripción es excepción. ¿Qué es la excepción? La excepción es un medio de defensa, entendido desde una contienda. A ver, les explico, en un proceso judicial, alguien te denuncia o te demanda, y tú tienes como primer defensa la excepción. Es un acto de defensa. Decir, a ver, me están atacando, me defiendo. ¿Me entienden? Esa es la excepción. La excepción es defensa. ¿Y por qué me defiendo? Decir, primero, no soy yo el demandado, no entiendo la demanda, porque son las excepciones previas de oscuridad de la demanda, impersonalidad del demandado. O sea, puede ser que hay un anónimo, me está notificando a mí, no tengo nada que ver. O sea, puede ser que inclusive la demanda sea tan oscura que no sé inclusive cómo defenderme. Es oscuridad en la demanda, contradicción. Puedo decir, y ahí también está la excepción de prescripción. Y decir, me quieren cobrar, perfecto, me ha prescrito, no te voy a pagar nada porque ha prescrito. En este caso, el fisco jamás no le estaba cobrando a este señor, porque obviamente nunca se enteró de esta resolución. No había cobranza, se dan cuenta, en materia tributaria hay un proceso de fiscalización, hay un proceso de impugnación, y después viene la ejecución, que hemos hablado, ¿se acuerdan? Les he explicado, la ejecución. En la ejecución, cuando el fisco te está cobrando, ahí viene la prescripción. En este caso no había nada, porque este proceso jamás lo conoció impuestos nacionales. ¿Y por qué? Porque la prescripción no es como acción, no, o sea, en materia civil, como acción. O sea, yo puedo presentar una prescripción liberatoria en materia civil. Es decir, yo le debo a tal señor, presento una demanda para no deberle. En materia tributaria, señores, yo no puedo presentar una demanda si no es contra un acto de la administración tributaria. ¿Se acuerdan? Hemos visto cómo concluyen los procesos, con resolución sancionatoria, determinativa, ¿no ve? Y inicia la ejecución tributaria. En ejecución tributaria me están cobrando, les he dicho, ahí ya no se discute la heredad, se discute el cobro y las facultades de prescripción de la ejecución. Otra cosa son las facultades de fiscalización, control, ¿no ve? Acá ya es de fiscalización, digo de ejecución. Y yo planteo la prescripción como un medio de defensa. Y en este caso el contribuyente ha planteado como una acción, porque no había cobro del fisco. Y el fisco decía, si yo no te estoy cobrando nada,
¿Por qué estás planteando la prescripción? ¿Por qué estaba planteando la prescripción? ¿Por qué? Porque no quería pagar los impuestos y quería protocolizar la sucesión hereditaria. O sea, cuando ha ido impuestos decía, ha prescrito, ¿me entienden? Los últimos 20 años, no voy a pagar nada. Y en este caso, en cierta medida, visto, no desde la prescripción, el fisco decía, no es acción, no puede haber acción como prescripción, es excepción. ¿Se dan cuenta? Ese es un segundo punto técnico netamente jurídico para analizar qué es la acción, pero yo les trato de explicar, espero que entiendan. Y finalmente se hablaba de la liquidación, y ese era un punto muy importante, la liquidación en este caso. ¿Por qué? Porque si a mí me viene, hoy día estamos a 18 de agosto 2022, y viene alguien y me dice, mira, yo me he hecho declarar el año 1990, por supuesto que ha prescrito hasta yo les puedo decir, estamos 2022, habrá prescrito hasta el año 2014 por lo menos. Si yo tenía que cobrarle algo, tendría que cobrarle desde el 2014. No le puedo cobrar desde 1991, 1992, 1993, ¿no ve? Tendría que cobrarle los últimos 8 años que está vigente la prescripción. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay aquí un aspecto que pasa en la vida diaria. Yo les he comentado alguna vez, había gente que iba a pagar, digamos, vendía la casa y iban a pagar el impuesto en el alto, pasaba eso. Y en el alto, ¿saben qué pasó? Les he dicho, se perdió la única computadora que tenían, que creo que estaba ahí toda la base de datos, no sé cómo era, no, la verdad no entendía cómo funcionaba. Cuando se fue el señor Patana, no había base de datos, se perdió. Y había una cliente que decía, yo debo creo que 2 gestiones, pero cuando fue le decían, usted debe las últimas 20 gestiones. Más bien que encontró una que otra boleta. Y con eso se pudo decir, no me puedes cobrar las últimas 20 gestiones. Aquí tengo una de hace 10 años ya pagado. Y ahí, bueno, nos dijeron, sí, lo que pasa que se perdió la base de datos, así. Entonces, es más fácil para el fisco decirte debes los últimos 20 años. Demostrame que no me debes, más o menos. Traiga las boletas. Sí, pero, o sea, imagínense cómo podemos actuar en este país de esa manera. O sea, preferible yo te cobro los últimos 20 años y si no me debes, demostrame. Ya, la cuestión es que hicimos un lío y decíamos, no vamos a pagar los últimos 20 años. Bueno, se reduce y bueno, y la cuestión es que ellos dicen, ya, si vos quieres que yo te pague, que te procese la transferencia del inmueble, tienes que pagar. Y al último les digo, era a criterio, así alevosamente era. No, le hemos demostrado con una boleta que no debíamos los últimos 10 años. Ya está bien, ya no 20, ya pagame 10, digamos. O sea, así de discrecional, ya pagame 10, ya te voy a rebajar. O sea, el funcionario público no puede rebajarte un peso. Es plata del Estado. ¿Se dan cuenta? No es que de buen tipo, no, eso ya es corrupción. Imagínense si así obramos. Cualquier persona va a echarle a su amigo del partido, no ve así, ya no debes nada, no. O sea, realmente eso sería una pena, una lástima para el erario municipal, ¿verdad? Si debes 10 años, no tendría que haber forma de modificar eso. Al final, bueno, de los líos que se hizo, al final dijeron, ya, los últimos 5 años. Ya, así como te rebaja, qué buen tipo el funcionario, porque su sistema en el alto es un desastre, ¿me entienden? Pero yo les digo una cuestión, compañeros. Si alguien viene debiendo los últimos 30 años, ha prescrito, pues, toditos los años ha prescrito, ¿no ve? Hasta al último año que le podía cobrar, tal vez hasta el 2015, 2014. Todito lo demás, señores, ya no podía cobrar. Y entonces, ¿pero qué hace? No, págame 10 años si quieres que te procese el impuesto a la transferencia y puedas vender. ¿Me entienden? Así es como se procesa. Que en el alto, después de tantos líos que se hizo con la pérdida del sistema, después saben que ya tenían ellos más bien una nota, donde decía, ya fírmenme esta nota donde dice, solicito la prescripción de tales años y te obligaban a pagar los últimos años, ya perfecto, firme esa nota y lo procesamos y te hacemos pagar los últimos años. Eso se han ideado porque la gente ustedes saben, en el alto la gente se levanta y van a querer quemar la alcaldía, ¿no? Entonces se asustaron y comenzaron a procesar de esa manera.
Pero ¿saben qué, señores? O sea, si yo voy a impuestos ahorita, o inclusive a cualquier lado, yo le digo, a ver, yo quiero pagar ahorita el impuesto a la sucesión, ¿verdad? Aquí no me pueden decir, no, pues debes de tu casa los últimos 20 años, y me hagan pagar los 20 años. Y yo diga, ya, bueno, solicito la prescripción de eso, y me digan, como no te estoy cobrando, entonces no puedes plantear la prescripción, pues, pero ahí está la deuda, ¿se dan cuenta? O sea, no te dejan avanzar. Entonces, en este caso, lo que hizo es presentar la prescripción. ¿Saben qué es lo que hacen usualmente los abogados acá, ya como una técnica para que no te digan, no es acción, es excepción? ¿Saben qué hacen? Te presentan una nota, que les respondas por escrito, te piden esa nota, y contra eso plantean la prescripción, o sea, le arrancan al fisco una nota, un pronunciamiento. El fisco se ha dado cuenta de que me quiere arrancar un pronunciamiento y mejor dice, mejor no te respondo. ¿Se dan cuenta? Entonces el fisco no te responde y guarda silencio. Ha habido hasta amparos constitucionales de ese tema, decir, señores, le planteo una prescripción, que me responda por escrito, porque necesito esa respuesta por escrito para llevar una prescripción, ¿se dan cuenta? En juzgados o en la vía, en la IT, le voy a ganar finalmente. Ahora me entienden el punto este del ITGB. El ITGB es lo que les estoy comentando, compañeros, cuando, no sé si ustedes me han mostrado este fallo. ¿Por qué es importante? Porque a ustedes les puede pasar, no solamente como contadores, como asesores tributarios les puede pasar. Se dan cuenta que ustedes obtengan una resolución y después de años quieran pagar el impuesto. Impuesto se va a decir, o me pagas todos estos años o no te lo proceso. Y va a decir, bueno, entonces, y no me puedes impugnar porque no te estoy cobrando. ¿Se dan cuenta? O sea, te agarran así como por el cuello. Ahora me entienden, compañeros, ¿entiende el curso cuál es la problemática de este caso? Ya, muy bien, a ver, finalmente, a ver, ¿qué me pueden, a ver, vamos a preguntarle a Crespo. Crespo, tú, comentame, a ver, en el tema del ITGB, ¿cómo se paga, por ejemplo, cuando hay bienes que no tienen un valor, digamos, ¿cómo hacemos cuando se trata de acciones, así propiamente dicho? Quiero suceder sobre acciones de una empresa. ¿Cómo hacemos? O cuotas de capital. ¿Cómo haría? Hola, ¿no está el grupo ya? Licenciado, ¿puedo Crespo no responder? está. ¿Concluso? ¿Crespo no está o está? Sí, licenciado, un segundo, por favor. Ya. Ya, a ver, ¿el curso tuviera alguna pregunta? ¿Tendría alguna pregunta el curso? Bueno, si no tiene ninguna pregunta, lo cerramos acá. Licenciado, perdón, respondiendo a su pregunta sobre las acciones, cuotas de capital, como son partes iguales en las que se divide el Pero capital social, tú eres va a Cardoso. ser, sí, licenciado,
Crespo no va a participar? ¿Crespo a participar en tu grupo? Sí, licenciado, yo era del caso y Bueno, ¿el curso tiene alguna pregunta? Bueno, ok, acá nos quedamos. Muchísimas gracias. Hasta luego, compañeros. Que tengan buen día. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.